Eduardo Radici, trabajo en el área de asistencia técnica, soldadura, automatización y corte de SAP Argentina. El tema que yo les voy a presentar es corte de metales por plasma. Es una tecnología que se aplica para cortar todos los materiales metálicos conductores de energía, tales como los vemos allí, el acero al carbono, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el bronce o el latón. También para todas las aleaciones, prácticamente sería imposible mencionarlas a todas. Todo material que sea conductor de energía se puede cortar con el proceso plasma. Este proceso, por estos días, tiene una alta difusión y una gran aplicación en la industria de las construcciones metálicas. Se dice que el plasma es el cuarto estado de la materia. Ustedes conocen líquido, sólido, gaseoso y plasma sería el cuarto estado. Este proceso de corte de metales conductores de energía tiene muchos beneficios frente a otros procesos. Nosotros podemos iniciar el corte de una manera rápida. Ustedes saben que con el proceso oxicorte hay que precalentar para inyectar e iniciar el corte. En el proceso plasma es casi inmediato, permite una rápida perforación de la chapa, disminuye las deformaciones debido a una alta concentración de calor. Cuando nosotros necesitamos cortar y que no haya deformaciones en la pieza, el proceso plasma es muy beneficioso. Podemos cortar espesores muy delgados en los procesos manuales hasta 30 milímetros aproximadamente, por ahí podemos cortar un poquito más. A veces aquí hay que aclarar entre cortar y separar. Cuando nosotros separamos es un corte que no tiene precisión, que no tiene terminación. Cuando decimos cortar, estamos hablando de cortar con una cierta calidad. Bien, las superficies a cortar siempre quedan parejas, quedan con buen acabado. Se puede cortar en toda posición, que también es importante. Y habíamos mencionado que son cortes limpios también, no son cortes contaminantes. En el caso de la soldadura, de los aceros inoxidables, muchas veces que los tenemos que cortar, genera una zona afectada por el calor, digamos, genera una zona negra próxima al corte. En el proceso plasma, esta zona afectada por el calor es muy pequeña, por lo cual muchas veces a continuación el proceso de soldadura lo hace menos complicado. Si no, hay que desbastar, sacar toda esa zona afectada por el calor para que nos quede material virgen. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tener un proceso corte plasma? Necesitamos aire comprimido. La mayoría de los equipos portátiles manuales usan aire comprimido. Advierto que hay procesos plasma mucho más complejos que están instalados en pantógrafos que usan mezcla de gases. Pero en este caso nosotros, los procesos manuales, utilizan aire comprimido. Una de las condiciones para tener un proceso de plasma es aire comprimido. Contar con el equipo, los repuestos, que son los consumibles, y la energía eléctrica. Esos serían los elementos más importantes para hacer un procedimiento plasma. Bien, como ya lo habíamos comentado, podemos cortar en cualquier posición, eso es ventajoso y no necesita la preparación del material. Estos procesos cortan chapas pintadas, oxidadas, distintas condiciones, que a veces en otros procesos la chapa hay que limpiarla, arenarla para que no se contamine. Vamos. Bueno, ¿cuáles son las cosas que identifican a nuestros equipos?
Tenemos la fortaleza, la limpieza, la confianza, protección, flexibilidad y portabilidad. Esas son las características que distinguen a nuestros equipos, por la cual se trabaja, se diseñan y se mejoran permanentemente basándonos en estos principios. Algunos de ellos después los vamos a ir a ver y le presentamos la serie CAT Master, que es la serie que comercializa y fabrica ESAB. Esta serie es una serie de equipos manuales compuestos de 5 modelos, todos llamados CAT Master, y lo que van a cambiar, más allá de su potencia, es el número o el modelo. CAT Master 42, CAT Master 52, CAT Master 82, 102 y 152. Son todos modelos que van a cambiar fundamentalmente su potencia y su potencia va a permitir cortar espesores más gruesos. Por ejemplo, el primero es con energía 220 volt, es un equipo totalmente portátil para herreros, para gente que trabaja en mantenimiento, que tiene que hacer alguna perforación o algún corte, sacar un trozo de metal de alguna estructura. Tiene una capacidad de corte hasta 12 milímetros, es bastante interesante, uno puede cortar hasta 12 milímetros, y un peso de casi 12 kilos, 11 kilos 800. Fíjense en que ya estamos presentando un poco lo que habíamos mostrado antes, equipos más livianos, confiables, robustos, y así vamos a ir avanzando hasta el CAT Master 52, que también corta hasta 12 milímetros, la potencia de 60 amperes, es un poquito más pesado, este equipo pesa alrededor de 20 kilos. CAT Master 82, vamos a aumentar a 80 amperes, la capacidad de corte es 80 amperes, y también aumentamos el espesor de corte, 20 milímetros. Después vamos al CAT Master 102, 100 amperes, y cortamos 25 milímetros. Estamos ahí, un espesor bastante interesante, casi es una pulgada, es un espesor muy importante y que puede cortar perfectamente. Y por último, tenemos el CAT Master 152, que es el más grande de esta serie, que corta hasta 30 milímetros. Este es un equipo un poquito más grande, 120 amperes, es más pesado, y un poquito más pesado, 28, 29 kilos, 28 kilos. De igual manera, terminan siendo portátiles. ¿Cuáles son los factores que dependen para hacer un buen corte? Sí, tenemos el equipo, tenemos el aire, tenemos la torcha, tenemos los repuestos, los consumibles, pero tenemos algunos elementos que son necesarios para realizar un buen corte. Para hacer un buen corte debemos tener una buena calidad de aire, un buen caudal, una buena presión, mantener una distancia estable desde la tobera hacia la chapa y una velocidad adecuada de corte. Cuando nosotros ajustamos esa velocidad, tenemos cortes limpios, sin rebabas en la parte inferior y listos para soldadura o para montaje. La torcha de plasma de estos equipos CAT Master están compuestos por 4 elementos básicos, que son, en el primer caso, la tobera, que va a depender de la capacidad de la máquina. Si la máquina es 100 amperes y voy a cortar su máximo espesor, voy a tener que poner una boquilla de 100 amperes. El electrodo, la cápsula y finalmente el cobertor externo, que es el protector. Estos son casi los 4 elementos vitales en nuestro equipo para producir un buen corte de plasma. Aquí vamos a ver unas configuraciones de torchas con sus repuestos para 3 procesos de corte. Nosotros podemos cortar, podemos ranurar o biselar y también podemos hacer corte por arrastre. Cuando son espesores finos, mayormente utilizamos una potencia baja del equipo y
utilizamos la torcha con una tobera que se llama de arrastre. Quiere decir que la torcha va apoyada sobre la chapa o sobre el metal que vamos a cortar. Y es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más sencillo. Pero hay que tener en cuenta que la potencia no debe superar los 60 amperes. Nuestra competencia tiene los equipos hasta 40 amperes. Nosotros tenemos hasta 60 corte por arrastre. Luego, cuando superamos esa potencia, nos vamos más arriba, ya hay que tomar una distancia que puede estar entre 3 y 4 milímetros o 5 de altura o de separación entre la pieza y la chapa que vamos a cortar. Entonces allí tenemos en la línea del medio una serie de repuestos que son mínimos y por último el sistema de Gaussian o ranurado. Usted sabe que cuando uno hace una soldadura y está mal o hace una pasada de raíz y hay que limpiarla, se puede usar el sistema Gaussian. ¿Qué significa? Que debe de cortar, va a levantar la soldadura. Con la presión del aire la va a ir removiendo, la va a ir sacando y queda una canaleta, como si la hubiésemos mecanizado con una moladora, con un buril. Se utiliza mucho, es un sistema que tiene mucha difusión en la actualidad debido a que a los electrodos de repelado Arcay hay que tener equipos de mucha potencia, el proceso es bastante ruidoso y contaminante, pero se puede hacer con proceso plasma también. Nuestros equipos Castmaster que se comercializan en Argentina están protegidos por el sistema de postventa de SAP. Los servicios técnicos cuentan con certificación estricta del fabricante, se hace bajo normas los equipos y son diseñados y este equipo tiene muchos años ya en el mercado. El Departamento de Ingeniería trabaja permanentemente para mejorarlos y serlos más óptimos y más confiables. Cuenta con un sistema de LED que va a indicar varias cosas. El sistema de LED nos va a indicar la presión. Estos equipos funcionan con 5,5 kilos de aire mínimo y unos 270 litros de caudal de gas. Y en función de cómo se van a ir prendiendo los LED, nos van a ir diciendo la presión de aire que tenemos. Con poco aire el plasma funciona mal, con mucho aire deteriora la torcha. Entonces hay algunas tablas que son provistas por la máquina, donde dice en función del espesor, la velocidad y la presión del aire. Mayormente 5,5 a 6 kilos es una presión normal. La vamos a leer en el segundo LED. En el segundo LED, estamos hablando de bar, en el 5.5, en ese LED se va a prender cuando tenemos la presión de 5.5 y vamos a tener el equipo óptimo para funcionar. También ese sistema de LED nos va a mostrar cuando tiene un error la máquina. Por alguna circunstancia, cuando la máquina no anda, encender una luz de esos LED y nos va a indicar en qué lugar y cuál es la falla. Eso ayuda mucho para poner nuevamente en marcha la máquina. Mayormente algunos problemas suelen suceder en las configuraciones de torcha o en los repuestos de torcha y se indica allí, uno repara, cambia los repuestos e inmediatamente tiene el equipo funcionando. Algunas cosas a destacar del equipo: tiene una garantía de 4 años, 1 año para la torcha. Se trabaja también en el sistema que la máquina se cae, que no se rompa. Tiene un sistema de barras de protección para que el equipo cuando se cae no se dañe. También, esto es interesante, tiene un dispositivo que cuando uno toca en el momento la chapa con la torcha o la torcha con la chapa, produciría a una potencia de 100 amperes un daño del electrodo y la tobera. En estos casos automáticamente el equipo baja la potencia, entonces daña menos los electrodos. Hay un sistema que es patentado por esta empresa
que le da mucha vida útil. Se trabaja mucho en la vida útil de los consumibles. Es un poco el kit de la cuestión en el proceso plasma, cuánto nos duran los electrodos y las toberas. SORLUC significa mayor vida útil de electrodos y toberas. También esto es un detalle un poco técnico. Algunos de nuestros competidores usan unas boquillas perforadas para inyectar el aire. En este caso, la misma pieza ya tiene las boquillas incorporadas, entonces estamos eliminando una de las piezas. Esto es otra característica de nuestros equipos Kastmaster. Tienen sus torchas desmontables o con acoples rápidos. Uno simplemente desenroscando una pieza ya puede extraer la torcha para su reparación, para cambio o para extenderla. Se venden prolongaciones, entonces uno puede hacer como una especie de prolongación de llevar la torcha de 6 metros a 30 metros. Entonces tiene un sistema de acoples rápidos que está puesto en la torcha a la máquina. Simplemente con 2 vueltas uno ya saca la torcha. No hay que usar ningún tipo de elemento, ningún tipo de llaves. En el mercado existe una gran variedad de marcas. Yo les comenté al principio que el plasma es un proceso de alta difusión. Hay muchas empresas que fabrican equipos de plasma. Aproximadamente hay unos, no se ve muy bien, pero hay como unos 100 y pico de fabricantes con 53 modelos de torcha. Estos modelos son con alta frecuencia. Alta frecuencia se utiliza para el iniciado o el cebado de arco. Los equipos Kastmaster no usan alta frecuencia. Tienen esa ventaja también. La frecuencia a veces interfiere en los sistemas de comunicación o en los sistemas de informáticas. En este caso no usa alta frecuencia. Y luego, sin alta frecuencia, hay unos 35 sistemas con unas 30 torchas, modelos de torchas. En el mercado hoy tenemos aproximadamente como unos 100 de sistemas y un montón de torchas que la gente de SAP Victor ha resuelto con este sistema de adaptadores, y solamente utilizamos 34 consumibles y este sistema de adaptadores que permite reducir y tener mucho menos stock de materiales. Entonces siempre se trabaja sobre este punto, que es el más importante, lograr menos cantidad de consumibles y de mejor calidad. Aquí también esto de usar el acople permite no solamente cambiar la torcha rápidamente, sino permite poner una torcha manual a una torcha automática. La torcha automática se la pueden poner a un dispositivo, a un pantógrafo, alguna cosa así, y es una torcha recta, que es la que está abajo, y la otra es una torcha manual. No se utilizan herramientas, simplemente es un acople, 2 vueltas, y ya tenemos la torcha nuevamente lista para otro proceso que puede ser automático. En la tarde le vamos a mostrar un equipo automático puesto en un equipo para cortar y los procesos manuales.